Hola hermanos y hermanas, espero que se encuentren bien, porque honestamente yo no lo estoy. Hace mucho que no grababa y las razones eh, se las quiero comentar después de leer este pasaje. En el Evangelio de Juan, el Señor Jesús está dando una enseñanza en el capítulo 6, donde Él es el pan de vida. Y esa enseñanza se torna fuerte para los que la están escuchando. Una multitud de gente, entre ellos sus discípulos. Hay enseñanzas de la palabra de Dios y específicamente del Señor Jesús y de toda la palabra de Dios que son muy duras de aceptar. Hay enseñanzas que no las digieres fácilmente y por consiguiente no solamente enseñanzas, sino muchas cosas que están involucradas en el ser cristiano, como la obediencia, como la confianza, como la fidelidad, están involucradas. Y hay momentos en que tú quieres dejar de ser cristiano. Hay momentos en que ya no crees en Dios. Y este pasaje del Señor Jesús, Él hace una pregunta muy adecuada que me vino a la mente con todo lo que hoy te quiero platicar porque me está pasando a mí. Entonces, el Señor está en este pasaje enseñando lecciones de que Él es el pan de vida, que no hay otra persona en el cual podamos ser salvos, que solamente Él. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron, dice la palabra de Dios en el capítulo 6 de Juan, versículo 66, y ya no andaban con Él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros también iros? Cuando el Señor Jesús vio que sus enseñanzas no eran recibidas, que eran duras de recibir y de digerir, la gente empezó a alejarse. No quiero saber nada de esto. Pero lo interesante es que el Señor Jesús voltea a ver a sus 12 discípulos y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? ¿También quieren abandonar esto? ¿Sabes? Hace tiempo que no grababa precisamente porque estoy pasando por un momento de enfriamiento espiritual grave. Estoy pasando por un momento de querer tirar la toalla, incluso de decir ya no quiero ser cristiano. Estoy pasando por un momento de titubeo fuerte acerca de la fe, de creer lo que la palabra de Dios dice, de creer a Dios, de serle fiel a Dios. Hay momentos en la vida que tanta es la opresión y las cosas negativas que te ocurren que empiezas a desconfiar de Dios, que empiezas a dejar de creer que Dios está ahí contigo. Incluso llega el momento de frustración, de tristeza, de depresión, de que ya no quieres saber nada del cristianismo por razones variadas. Dentro de esas razones es, por ejemplo, la falta de dinero, las presiones económicas, la enfermedad, los problemas familiares, eh, toda la presión diaria de vivir en este mundo y con este sistema, que te acorralan y te oprimen a tal grado de que van eliminando tu fe y tu confianza en Dios. Y cuando tú estás esperando en Dios y le pides ayuda y le pides ayuda y no llega esa ayuda, tu fe empieza a menguar. Y cuando pasan años, que todo te sale mal, que todos los proyectos que intentas para vivir, para desarrollarte, para tener una familia bonita, para ser un obediente hijo de Dios, todos los proyectos que tú realizas
Nada te sale bien. Todo ese cúmulo de cosas hacen que tú pierdas la confianza en Dios, incluso dejes de creer en Dios y que quieras tirar la toalla y decir, yo ya no quiero seguir este camino. Eso me está pasando a mí. Eso llega momentos en la vida en que dices, ya no quiero seguir este camino. Porque todo me sale mal, nada me sale bien. Como muchas veces antes de ser cristiano, muchas cosas te salían bien, mucho prosperabas, y hoy parece ser que nada te sale bien. Y parece ser que Dios te ha abandonado y que tú le pides ayuda y que Él ni sus luces. No está por ningún lado. En esos momentos de la vida que te sucede eso, ya no quieres seguir obedeciendo, ni adorando, ni congregándote, ni siquiera hablar de Dios. Y eso está pasando a mí. Pero aún a pesar de eso, algo muy profundamente dentro de ti, una vocecita muy tenue, ya casi apagada, te dice que eso no está bien, que abandonar el camino no está bien, que dejar de creer en Dios no te va a llevar a ningún lado. Por eso toco este pasaje el día de hoy. Y Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Porque las enseñanzas de la palabra de Dios muchas veces no son digeribles, no son fáciles de digerir. Es duro ser cristiano, es duro seguir el cristianismo cuando todo este sistema y este mundo está en contra tuyo. Cuando la palabra de Dios dice que este mundo, el rey de este mundo, el gobernador de este mundo es Satanás y él tiene todo manipulado y específicamente para que la opresión venga hacia los cristianos. Y cuando tú estás muy oprimido, ya cansado de que nada te salga bien, quieres abandonar. Pero esa vocecita tenue dentro de ti te dice no. Y sabes, a mí en lo personal, esa vocecita está ya muy tenue. Me dice que no, que debo de seguir. Y regreso a la Biblia y regreso a leer. Y apenas hace unos días regresé a la Biblia a leer Job, precisamente el libro de Job, cómo uno argumenta con Dios, cómo uno se frustra y se enoja con Dios, porque nada parece resultarle positivo a uno. Y en ese libro Dios te enseña otra vez que guardes silencio, que calles tu boca y que confíes en Él. Muchas veces eso es lo difícil, confiar cuando no ves nada. Pero esa es la realidad. Dios te pide confianza. Y no te voy a ser deshonesto al decirte que la confianza muchas veces es lo más difícil de que permanezca. La fe en Dios, pero regresé a leer y a través de la palabra de Dios, otra vez esa vocecita incrementa su volumen y me dice tienes que seguir. Por eso este video, porque he regresado. Pero no soy mentiroso ni soy hipócrita al decirte que no paso por episodios graves de querer abandonar el cristianismo. Como Pedro contestó aquí, cuando ya estoy hasta el último, hasta lo más bajo que digo, hasta aquí llegué, esa vocecita habla a mi mente y me dice, ¿y a dónde vas a ir? ¿A quién vas a ir? ¿A tu estilo de vida pasada? ¿Acaso era mejor que la que estás viviendo en el cristianismo?
Y cuando le doy vueltas al asunto me doy cuenta que no hay ni lugar ni persona a quien ir. Fuera de Dios nada hay. Fuera de Dios todo se descompone, aún más todavía, y llega a una descomposición grave donde todo se convierte en una película de terror, tu vida, tus actividades, tu familia. Entonces, ¿a dónde ir? No hay a quién ir. Y esa vocecita me lo repite. Si quieres tirar la toalla, si quieres abandonar el cristianismo, ¿a quién vas a ir? Si aún dentro del cristianismo hay aflicciones, dolor, problemas, imagínate allá afuera sin Dios. Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Aun cuando dejara todo el cristianismo y me regresara a mi vida pasada y tuviera toda la prosperidad del mundo y toda la salud del mundo y toda la estabilidad emocional del mundo, mi corazón seguiría vacío. Porque mientras tú saques a Dios de tu vida, nada llenará tu corazón. Y no te digo que el cristianismo es fácil, no. De hecho, es más difícil que no ser cristiano. Pero como dijo Pedro, Jesús es el único que tiene palabra de vida eterna. En este mundo tendremos aflicción. Pero confiad, dijo el Señor Jesús, que Él ya venció este mundo. A veces eso a nosotros nos duele porque estamos todavía en este mundo y estamos sufriendo los dolores, las aflicciones, los problemas. Pero esto se trata de confiar. No de ver, no de sentir, de confiar en Dios. Eso es muy difícil, pero eso es lo que enseña la palabra de Dios. En este pasaje Jesús dijo: nadie puede venir a mí si mi Padre no se lo concediere. Esa vocecita que me habla en lo profundo y que me dice: no abandones, regrésate a la posición que Dios quería que estuviera. Esa vocecita es Dios. Es el Espíritu Santo que te dice: no te voy a dejar. No voy a dejar que abandones. Nadie puede venir al Padre si no fuera a Jesús, si no fuera porque el Padre nos ha traído. Y es el Padre el que nos va a buscar y nos va a volver a traer al redil. Esa vocecita me tiene grabando estos videos. Otra vez regresamos. Y soy muy honesto con ustedes. Aunque sea maestro o predicador de la palabra de Dios, no quiere decir que no pase por episodios de falta de fe, de desconfianza y de deseos de abandonar. Pero gracias doy a Dios de que Él se encarga de traernos de vuelta. Porque el Señor Jesús lo dijo. Jesús les respondió: ¿no os escogí yo a vosotros los 12? Y sin embargo, uno de vosotros es diablo. Él nos escogió a nosotros. Él nos buscó a nosotros, no nosotros a Él. Cuando uno quiere abandonar, es Él el que lo trae al redil. Si por nosotros fuera, como seres humanos, caídos, corazón depravado, nos alejáramos, nos fuéramos, no queremos nada con Dios. Heme aquí pues de regreso a volver a predicar la palabra.
Y pido a Dios que me mantenga, que sea Él el que da las fuerzas, la sabiduría y los recursos necesarios para mantenernos en el camino de Jesús. Si tú estás pasando por eso, así seas pastor, predicador, maestro o un fiel normal, no te desanimes ni creas que eres el único. Ni sientas vergüenza de decirlo. De que hay momentos en la vida en que uno quiere dejar de ser cristiano, dejar de ser seguidor de Dios. Porque hay momentos en la vida en que la fe cae hasta los niveles más bajos. Pero es Dios el que nos vuelve a traer al redil. Una vez más, dándonos a entender y a conocer que la salvación viene de Él, no de nosotros. Que el permanecer en su redil y en el camino de Jesús viene de Él y no de nosotros. Una vez más con eso, Dios glorifica su nombre, porque es Él el que sostiene el reino de Dios y no nosotros. Es Él el que nos sostiene creyendo. Es Él el que nos mantiene en el camino de Cristo Jesús. Por eso Él glorifica su nombre. Por eso la gloria y la honra sea para Él siempre. Porque todo es de Él, para Él y por Él. Dios les bendiga, hermanos. Y ojalá estas palabras te sirvan para que vuelvas a tu estado de fe del que habías caído. Dios te bendiga.